Seguimos con el tema de la evangelización, porque venimos ¿a qué? A exaltar al Salvador, a equipar a los hermanos y a evangelizar ¿a quién? A los perdidos. Y hoy la pregunta es bien clave, ¿verdad? ¿Por qué evangelizar a los perdidos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que entrar en el arduo trabajo y la disciplina de evangelizar a aquellos que no conocen a Jesucristo? Bueno, Dios está anunciando que Él está accesible al ser humano. Dios está anunciando que Él, como Dios, se ha reconciliado ya con los seres humanos. Y por supuesto, los perdidos necesitan saber eso. Y necesitan tomar la acción para tener acceso a Dios y para reconciliarse con Dios. Y la iglesia no es el único instrumento, pero es el instrumento más importante y más poderoso que Dios usa para anunciar su reino y para evangelizar al perdido. El evangelio es buena noticia. Buena noticia de que Dios no está enojado. Créanme, aunque la religión presenta a Dios enojado, la Biblia nunca nos presenta a Dios enojado con el ser humano, sino todo lo contrario. Dios ha hecho la paz con la humanidad. Y esta paz la ha hecho por medio de la muerte, la sepultura y la resurrección de su Hijo amado Jesucristo. Nosotros, la iglesia, somos el agente primario por el cual Dios va a hacer conocer su amor y su plan redentor al mundo, ¿verdad? Que está perdido, que está en oscuridad, que está en tinieblas, que está esclavizado, no solo por el pecado, pero también por Satanás. Y la iglesia es ese instrumento. Tú y yo somos el instrumento predilecto, favorito de Dios para dar a conocer la buena noticia de parte de Dios. Pero ¿por qué entonces evangelizar a los perdidos? Puede haber muchas respuestas. Yo tengo para ustedes 3 solamente en esta mañana, porque me imagino no quieren quedarse después del culto para averiguarlo. ¿Okay? En primer lugar, evangelizamos a los perdidos porque Dios los ama. Dios los ama. Y Dios los ama con un amor que es sin igual. En Juan 3:16, que casi lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor más grande, la entrega más grande y el resultado más grande que pueda haber en todo el universo. Dios ama sin igual al pecador. Dios no ama el pecado, pero Dios ama al pecador. Dios no tiene problemas con el pecado y muchos se escandalizan conmigo por eso. ¿Por qué Dios no tiene problemas con el pecado? Porque el pecado no le hace nada a Dios, en primer lugar. Dios no puede ser tentado por el mal, dice la Escritura. ¿Eh? Dios odia el pecado, ¿sabe por qué? Porque nos ama a nosotros. Y porque el pecado nos hace daño. El pecado nos destruye, el pecado nos mata. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Pero Dios no solo nos ama con un amor sin igual, sino que también Dios nos ama con un amor sin barreras. En Romanos capítulo 5, el verso 8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y la palabra pecadores ahí no solamente tiene que ver con la conducta errada, apartada de Dios, cuando está el ser humano apartado de Dios. No es solo la conducta mala e inmoral, pero también es la manera en que pensamos, es la manera en que estamos encuadrando nuestra forma de pensar. Y aunque nosotros pensamos de manera pecaminosa, el pecador obviamente va a pecar. Tiene su mente llena de pecado, ¿sí? Por lo tanto, no quiere saber de Dios. No quiere saber de Dios. Y no quiere saber de Dios porque ve a Dios como su enemigo. Así que la palabra pecadores ahí también incluye ser enemigos de Dios. Así que el primer punto por lo cual nosotros o por qué nosotros evangelizamos a los perdidos es porque Dios los ama. En segundo lugar, evangelizamos a los perdidos por la condición de los perdidos. Los perdidos están bajo pecado porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. Nunca el hombre pecador podrá llegar a la presencia de Dios ni disfrutar de la gloria de Dios por culpa de sus pecados, por estar bajo pecado. También la condición del perdido es que el perdido está espiritualmente muerto. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don o la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Interesante. El ser humano pecador obra, trabaja. ¿Cuál es la paga? La muerte. El hombre pecador sigue su curso, su camino. ¿Cuál es el final? La muerte. Esa es la paga, el salario. Ahora, una vez considera a Dios, no tiene paga, no tiene salario. Lo que tiene es un regalo. Por un regalo tú no trabajas, ¿verdad que no? Miren, un regalo. Por este no he trabajado. Pero gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y nos ha regalado la vida eterna que está en su Hijo. La condición del pecador no es solo que está bajo pecado y está espiritualmente muerto, sino que también es hijo de ira. En Efesios 2:3 dice, en otro tiempo todos nosotros, refiriéndose a los creyentes que antes estábamos muertos, ¿verdad? Vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos, ¿qué? Hijos de ira como los demás. Entonces, si ahora no somos hijos de ira, éramos entonces antes hijos de ira, y aquellos que no son hijos de Dios, ¿verdad? Ahora siguen siendo hijos de ira, y por eso nosotros predicamos el Evangelio. También están separados de Cristo y sin Dios y sin esperanza. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. En adición, predicamos el Evangelio porque la condición del pecador es que el pecador está condenado. En Juan 3:18 dice, el que cree en él, es decir, en Jesucristo,
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en Él, el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por esto, los pecadores van a morir en sus delitos y pecados, porque a menos que crean en el Señor, van a morir en sus delitos y pecados. En Romanos 5:10 nos dice que la condición del pecador es que está en una posición de enemistad contra Dios, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida? Pero también la condición del pecador es una que no tiene paz. El pecador no tiene paz. En Isaías 57, del 20 al 21 leemos, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y cuyas aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los malos, dice mi Dios. La gente está de una actividad en otra, de una actividad en otra, de una actividad en otra, de una actividad en otra. No en la iglesia, por supuesto. Si eso ocurriera, pues ya el mundo hubiese estado evangelizado, ¿no? Pero la gente va de una actividad en otra, de una actividad en otra, de una actividad en otra, y quiere estar ocupado. ¿Sabes por qué? Porque no se resisten, no se aguantan, no se aceptan a sí mismos. No les gusta lo que ven. No quieren estar solos con ellos, ¿ok? No quieren estar solos con ellos porque sencillamente no les gusta. No les gusta. Lo que ven no les gusta. Lo que conocen de sí mismos no les gusta. Entonces se tienen que olvidar. Se tienen que olvidar de lo malo que tienen o de lo malo que se ven o de lo mal que se sienten consigo mismo. Y tienen que olvidarse. Hay que entretenerse, hay que entretenerse. Tengo que mantener mi mente ocupada. Tengo que estar entretenido. No resisto a estar conmigo mismo. No resisto a estar conmigo misma porque no tengo paz. No estoy satisfecho. La vida más miserable es la vida egocéntrica. La persona más sola de este mundo es la persona egocéntrica que vive para sí. Porque tiene el mundo de una sola persona, sí mismo. Nadie más. No hay paz. Para el pecador no hay paz. La paz se hace mediante Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero también hablamos el Evangelio porque están ciegos espiritualmente. Pero aun si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, pues el Dios de esta edad, es decir, Satanás, presente, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Así que, ¿por qué vamos a evangelizar a los perdidos? Primero, porque Dios los ama. A veces cuando yo voy a un restaurante o me encuentro con alguien y el Señor me mueve a compartir, le pregunto a la persona, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Sí. ¿Alguien te ha dicho hoy que Dios te ama y que Jesucristo murió por tus pecados?
y que está listo para darte vida eterna. Que resucitó entre los muertos para darte vida eterna. ¿Cuál tú crees que es la respuesta? No, nadie me ha dicho eso hoy. Pues ya yo te lo dije. Y sabes que Dios te ama y no hay nada que tú puedas hacer para evitar que te siga amando. Porque esa es la realidad. Pero tú y yo sabemos también que estar sin Cristo es sencillamente estar en pecado, espiritualmente muerto, ser hijo de ira, separados de Cristo, sin Dios, sin esperanza, condenados en pecado, enemigos de Dios, sin paz y ciegos espiritualmente. Y en tercer y último lugar, ¿por qué evangelizar a los perdidos? No solo porque Dios los ama, no solo por la difícil y triste situación en que se encuentra el que está perdido, sino también porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú y yo vayamos y anunciemos las buenas nuevas de redención, de libertad y de salvación. En 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos podamos arrepentirnos y venir a la realidad de una relación personal con Él. Esa es su voluntad. En 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Muchas veces les he dicho como iglesia, nosotros en esta iglesia no necesitamos ni hemos sido llamados al ministerio de la condenación. Nosotros hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. Es más fácil pasar juicios sobre la gente que traerlos a reconciliarse con Dios. Ustedes no van a pasar ni el más mínimo trabajo en hablar mal de mí, en señalarme todas las faltas que yo tengo. Y ahora que me estoy poniendo viejo, muchas más. Pero ¿sabe qué? Eso no te cuesta trabajo, eso es fácil de hacer. Es más duro, es más difícil venir y llamar al pastor aparte, orar con él y decirle, ¿sabe por qué, pastor? Necesitas reconciliar esta área de tu vida con Dios. La reconciliación. Si yo me paro aquí y empiezo a decir todas las faltas que ustedes tienen, mejor no lo hago, ¿no? Las pego todas, aunque no sepa ningún detalle de tu vida personal. Todas las voy a pegar. ¿Por qué? Porque no existe un solo ser humano sobre la tierra que sea perfecto en su comportamiento. Eso es fácil. Pero nosotros como iglesia no hemos sido llamados por Dios para estar señalándole las faltas a la gente. Ya la gente sabe la falta que tiene. Y eso es trabajo del Espíritu Santo, convencer de pecado al mundo. Lo que el mundo necesita saber es que a pesar de todas las faltas, Dios está reconciliado. Dios ya está reconciliado con la persona perdida y Dios desea que el perdido entienda que el próximo paso es el perdido se reconcilie con Dios. Es la voluntad de Dios
que nosotros compartamos el evangelio con los perdidos. En Marcos 16:15 dice, y les dijo el Señor Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Déjeme decirle, hay gente que hace cosas tan horribles. Hay gente que hace cosas tan difíciles, tan feas, que a uno le gustaría mandarlos al infierno. Y yo tengo que decir, Señor, perdóname. Gracias a Dios yo no tengo ningún problema con ningún vecino. Yo no sé si los vecinos tengan algún problema conmigo, pero yo por lo menos no tengo ninguno con ellos. Y no me he enterado si ellos tienen conmigo. Pero hay gente, y las he encontrado, como dicen en Puerto Rico, te sacan el monstruo para afuera. Te sacan el monstruo para afuera. Y luego viene el Espíritu Santo y te dice, testifícale. ¿Cómo? Y tenemos la presión de la carne que quisiera coger y estrangular a la persona, ¿no? Claro, no lo hacemos. Pero por el otro lado tenemos el mensaje del Espíritu Santo de Dios. Dios lo ama. Se nos hace muy difícil entender que Dios ama al que trafica con la droga, al que trafica con los seres humanos, al que es un abusador con los niños, con las mujeres, con los ancianos, a las personas que simplemente viven para hacerle daño. Satanás tiene gente, tiene sacerdotes en todas partes y en todas las ciudades trabajando con él para hacer daño a los niños, para hacer daño a los ancianos, para hacer daño a la iglesia, para hacer daño a todos. La iglesia es la fuerza contraria. Nosotros estamos para bendecir a otros porque Dios así lo quiere. Concluimos entonces en esta mañana diciendo que el evangelio es la buena noticia de que Dios no está enojado con el ser humano, sino que Dios ha hecho la paz con la humanidad por medio de la muerte, sepultura y resurrección de su amado Hijo Jesucristo. Nosotros, la iglesia, es el agente primario por el cual Dios hace conocer su amor y su plan de redención a un mundo que vive en tinieblas y esclavizado no solo por el pecado, sino también por Satanás. El perdido solo puede encontrar vida eterna y total libertad en Dios por medio de Jesucristo. Evangelicemos al perdido porque Dios lo ama. Evangelicemos al perdido por su condición sin esperanza. Y evangelicemos al perdido porque Dios así lo quiere. Y así Dios lo desea. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das un porqué. Nos das una razón clara, sencilla. Tu amor, en primer lugar. Cómo tú amas al pecador que te entregaste a ti mismo en la persona de tu Hijo amado Jesús. Para que esa persona venga y se reconcilie contigo. Los amas porque a pesar de ser tus enemigos, aunque tú no eres su enemigo y tú has hecho la paz con ellos, ellos necesitan reconocer que esa relación necesita arreglarse y necesita haber una reconciliación. Porque la condición es difícil
y no tiene escapatoria, no tiene salida a menos que tú nos libertes y tú nos des la vida eterna de tu Hijo amado Jesús. Y Señor, gracias por dejarnos saber que tú quieres que lo hagamos, que tú no quieres que nos sentemos pacíficamente y que vivamos nuestra vida en pilotos automáticos, simplemente ahí vivir por vivir. Porque hemos sido llamados no solo a ser tu familia, a ser tus hijos, pero hemos sido llamados también para que por medio del mensaje que tú nos has dado, el pecador se pueda reconciliar contigo. Tenemos esa responsabilidad para hacerlo. Permite, Señor, que el temor se vaya de nuestras vidas. Permite, Señor, que la parálisis se vaya de nosotros. Permite, Señor, que nosotros podamos predicar la palabra y el evangelio con denuedo, como cuando aquella iglesia en Hechos oró y pidió a ti, Señor, que tú les dieras valor y tú les dieras la oportunidad para hablar de ti, Señor, sin miedo, y para hablar abiertamente y constantemente y poderosamente. Y el lugar donde estaban tembló, como confirmación, Señor, de tu respuesta a la oración de ellos. Hoy nosotros hacemos la misma oración que aquellos hermanos en Cristo que llamamos primitivo hicieron. Abre nuestra boca, Señor. Quita de nosotros las barreras. Quita de nosotros los obstáculos. Que hablemos tu palabra sin miedo a todos aquellos, porque tú los amas, porque necesitan salir de la condición en que se encuentran y porque así somos obedientes a tu voluntad. Acompáñanos en esta semana mientras compartimos a Cristo con otros. Gracias, Padre. Todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Señor les bendiga, que tengan una bonita semana.